Buenas noches. Es el 20 de diciembre de 2013. Mi nombre es Matthew Ogden y me da mucho gusto estar con ustedes esta noche para la videoconferencia en larouchepac.com. Por supuesto, nos acompaña el señor Lyndon LaRouche, como también Jason Ross del equipo científico de LaRouchePac, que me acompaña aquí en el estudio. Tenemos preparadas una serie de preguntas que van a formar la sustancia del diálogo de esta noche con el señor LaRouche, y voy a iniciar la discusión con una pregunta que nos ha llegado de un contacto institucional. Y esta pregunta con la que iniciamos esta videoconferencia dice lo siguiente. Señor LaRouche, han habido algunos acontecimientos dramáticos recientes sobre el caso del 11 de septiembre. Esta semana, la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, de segunda instancia, anuló un fallo de una corte de primera instancia y restableció que el Reino de Arabia Saudita y la Comisión Superior de Arabia Saudita pueden ser acusados en base a que las circunstancias extraordinarias respecto al ataque tienen mayor jerarquía que el tema de la inmunidad soberana. Y el caso, por lo tanto, se ha regresado a la Corte del Distrito Federal. Además, los diputados Walter Jones y Stephen Lynch han presentado una resolución a la Cámara de Representantes exigiendo que el presidente Obama desclasifique el capítulo de 28 páginas de la investigación congresional conjunta que documenta el apoyo de gobiernos extranjeros para los terroristas del 11 de septiembre. El senador Bob Graham ha exigido que se reabra el caso de la investigación del 11 de septiembre en base a nueva evidencia que muestran una complicidad aún más profunda de Arabia Saudita. Todo esto ha recibido amplia cobertura en Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones de estos acontecimientos y el significado de la desclasificación de estas 28 páginas? ¿Y cómo puede impactar esto la lucha en contra del extremismo salafi, que es una preocupación de muchas naciones, incluyendo tanto Rusia como China? En forma, sin algunos de los detalles que se tienen que resolver todavía, pero en forma, todo el asunto del 11 de septiembre con esto se ha puesto de cabeza. Se acabó. Ahora lo que se había suprimido, y lo que suprimieron dos presidentes, Bush por un lado y también Obama, ahora ambos obviamente han mentido en cuanto a lo que dijeron y lo que no dijeron. Mintieron. Ahora, lo que había ocurrido es que se encubrió, dos presidentes se encubrieron, de manera voluntaria impulsaron a las cortes para suprimir la circulación de esta información. Ahora las cortes han actuado diciendo que ellos tienen una idea contraria, que hay culpabilidad profunda, pero luego ahora los pasos que se tienen que tomar ahora significan que ya desde ahora la información respecto a la culpabilidad de los sauditas en lo que hicieron en el 11 de septiembre, las muertes del 11S, que se pudieron haber descubierto y presentado hace tiempo, ellos son culpables. La implicación es que el gobierno de Arabia Saudita organizó, junto con el gobierno británico mismo, ellos organizaron el 11 de septiembre y lo organizaron en contra de Estados Unidos. Así que lo que la Corte ha fallado es simplemente que ahora ya no van a permitir que se encubra la evidencia en este asunto, porque dado que el Estado de Arabia Saudita actuó de una manera contraria a la ley en contra de Estados Unidos, no tiene derecho a protegerse de las acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos y también de las personas y de las familias de las personas que murieron
en el 11 de septiembre. Entonces, nos tenemos que remontar a principios del gobierno de Bush y luego el primer periodo de gobierno de Obama y ahora en su segundo periodo de gobierno. Y estos presidentes han encubierto genocidio en contra de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos por parte de el gobierno saudí. Y con la complicidad, cosa que sabemos nosotros, la complicidad del gobierno británico, el imperio británico. Entonces, básicamente, Arabia Saudita forma parte del imperio británico y el imperio británico esencialmente es la parte culpable en esto. La cuestión es cómo van a tratar esto las cortes en el proceso y eso es ahora lo que queda por definirse. Pero la evidencia para la persona común y corriente, más allá de lo que digan los abogados, para la persona común y corriente, el imperio saudita, junto con el imperio británico, ahora ellos conspiraron para llevar a cabo matanzas de muchísimas personas en Estados Unidos. Eso es lo básico. Ahora ocurre el proceso legal en las cortes y ahora con esto, ahora ya no hay la prohibición de que se conozcan los datos sobre esto. Y ahora se va a abrir el caso de manera muy amplia. Y creo que de manera inmediata, el actual presidente obviamente es culpable. Y ahora, si no acepta su culpabilidad, yo creo que se abren las compuertas de inmediato para echarlo a él de la presidencia ahora mismo. Bueno, Lynn, una pregunta respecto a otro aspecto de la inmunidad soberana que dicen Obama y la Agencia de Seguridad Nacional que tienen. También han habido unas decisiones muy importantes que se tomaron esta semana por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, que es una agencia que hubiera hecho sonrojar al propio J. Edgar Hoover, el ex jefe del FBI. Este mes, el 16, el juez León de una corte del distrito, ellos dijeron que James Madison hubiera quedado pasmado por lo que la Agencia de Seguridad Nacional está haciendo. Dijo, yo no me puedo imaginar una forma más indiscriminada e invasiva de esta recolección de datos personales de manera electrónica de casi todos los ciudadanos por razones de analizar todo esto sin la aprobación previa de las Cortes. Seguramente esto afecta la privacidad que los fundadores de la nación establecieron en la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El gobierno no había demostrado un solo caso donde esta información había ayudado al gobierno a parar el terrorismo. Y en otro acontecimiento muy importante, otro grupo que estaba estudiando la Agencia de Seguridad Nacional y sus programas y que la gente pensaba que estaban proponiendo cambios cosméticos para la Agencia de Seguridad, pero tuvieron que hacer propuestas muy serias. Las recomendaciones prohibieron o dijeron que llamaban por la que no se pudiera mantener los metadatos, y también el panel estableció que también la colección general de datos no era esencial para parar los ataques terroristas. Como lo dijo un miembro del panel, Jeffrey Stone, dijo que no ha habido una instancia en que la Agencia de Seguridad Nacional pudiera decir con confianza que el resultado de una investigación de terrorismo hubiera resultado diferente sin el programa. Y luego, un poco en cuanto a humor, hoy el diario o la revista Der Spiegel de Alemania dijo que entre los blancos de la Agencia de Seguridad Nacional y la contraparte británica, la GCHQ, entre las bases de terrorismo que estaban estudiando, está la UNICEF, el Fondo para la Niñez de las Naciones Unidas y Médicos del Mundo, Medicina
Magazine du Monde, que obviamente son grandes fuentes de terrorismo a nivel internacional. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a usted, señor LaRouche, en el contexto que acaba de hablar sobre Arabia Saudita y las 28 páginas, ¿cuáles son las implicaciones de lo que está ocurriendo ahora con los ataques ahora en contra de la Agencia de Seguridad Nacional respecto a Obama? Bueno, ahora está establecida la situación como para poder expulsar a Obama del cargo. Eso es lo que significa esto, porque Obama es cómplice en esta operación, como lo fue también el presidente Bush antes de Obama, porque ellos sabían de lo que las cortes han respondido en las últimas audiencias que han habido. Nunca hubo una justificación para encubrir la evidencia de lo que había ocurrido en cuanto al 11 de septiembre. O sea, todo el encubrimiento del 11 de septiembre que decretaron dos presidentes, ambos presidentes en realidad han realizado un fraude. La gente lo está discutiendo como fraude, pero de hecho, para cualquier ciudadano de Estados Unidos que todavía le queda un poquito de sesos en la cabeza, todo el mundo sabe que ambos presidentes son culpables, muy culpables. Tanto Bush hijo, y también Obama. Ambos culpables por crímenes en contra de Estados Unidos, que es lo que es implícito en el fallo de la Corte. Porque la gente tiene el derecho a obtener esta información que ellos encubrieron y ya no se puede suprimir. El siguiente paso es, ¿cuál es el paso siguiente? Y eso es considerar cargos y acusaciones en contra del expresidente Bush por haber encubierto esta información, esta evidencia, que esto fue un acto criminal por parte del gobierno saudí en contra de Estados Unidos y como tal, ellos no tenían derecho alguno a cualquier protección y ambas presidencias sabían esos hechos y por lo tanto implícitamente mintieron o cometieron fraude en otro sentido. Entonces lo que esto ha hecho es que ha abierto las puertas para un juicio político inmediato del actual presidente de Estados Unidos, el presidente Obama. Y no sé cómo se puede evitar eso a estas alturas, porque Obama ha realizado métodos terroristas junto con la monarquía británica en este asunto. Entonces, aquí va a haber mucho calor, mucha presión por parte de potencias internacionales. Cuando uno empieza a ver aquí qué significa esto, estamos hablando del 11 de septiembre. ¿Hace cuánto que ocurrió eso? ¿Por cuánto tiempo han encubierto la verdad? ¿Y qué significa que las cortes de repente, o la corte del pertinente, de repente desclasifican lo que se había encubierto? Lo que hicieron tanto Bush como Obama. Todo está sobre la mesa y nos dice que se debería imponer algún tipo de pena a Bush y, sobre todo, grandes penas por los crímenes que se deberían aplicar en contra de Obama. Las condiciones ahora existen por la salida, la expulsión rápida o instantánea del presidente Obama. Esa es la implicación mínima. Hay otras implicaciones, pero eso es básico. Y esto nos lleva a varios asuntos de proyectos de ley o leyes que se establecieron bajo este encubrimiento y eso también se tiene que revisar. Muchas cosas pueden cambiar muy rápidamente y gente como Wall Street podrían encontrar que está en una situación no muy cómoda, que digamos, como resultado de esto. Porque va a haber la amenaza de la rabia de la población de Estados Unidos cuando la gente se percata de lo que les hicieron a ellos y a su nación por parte del reino saudí y también, como sabemos nosotros, por parte de la monarquía británica.
porque ellos hicieron una combinación en este asalto en contra de Estados Unidos, un asalto asesino, un acto de guerra en contra de Estados Unidos por parte de la monarquía británica y la monarquía saudí. Y el hecho en este caso indica eso. Y todo lo que hace falta ahora es que la gente encuentre la explicación correcta de los hechos y con eso alguien va a caer. Ahora, como mucha gente quizás sepa, la semana pasada la revista Político publicó un artículo que detalla una reunión patrocinada por Goldman Sachs que se celebró a fines de octubre en el hotel de lujo, el Hotel Conrad, en Manhattan, en Nueva York, entre varios centenares de inversionistas de Wall Street y también con Hillary Clinton. El artículo de Político describe que fuentes presenciales, esta sala llena de autoconcebidos maestros del universo, se quedaron mirando con adoración a Hillary Clinton mientras ella declaraba que los ataques a los banqueros era algo no productivo y además muy necio, lo que es realmente un ataque directo en contra de quienes encabezan la lucha por Glass-Steagall. Esta reunión para recabar fondos fue simplemente la última de una serie de discursos públicos que Hillary ha realizado y reuniones parecidas con banqueros de alto nivel de Wall Street. Y en cada caso ella recibe una suma de por lo menos $200,000 por cada ocasión o más. Ahora esta semana, en una entrevista, los comentarios de Hillary fueron repetidos o se hizo eco de eso. La misma Valerie Jarrett, la asesora del presidente Obama, quien dijo en una entrevista que están completamente alineados los intereses de Obama y los intereses de Wall Street. Ahora, contrastemos esto con lo que Hillary decía cuando estaba en campaña en contra de Obama en el 2008, en medio de la crisis financiera, cuando Hillary anunció que ella estaba pidiendo una moratoria de 90 días en los embargos financieros para que la gente se quedara en sus casas y que esto iba a ser uno de los puntos centrales de su plataforma presidencial. Y claro, esto era un reflejo directo de la campaña nacional que usted, señor LaRouche, encabezó precisamente a favor de esta política bajo la llamada Ley de Protección de Propietarios de Vivienda y de Bancos, y que había recibido respaldo de consejeros estatales y legisladores estatales en todo el país. Y en una reunión de campaña en New Hampshire, Hillary hizo muy claro que ella se oponía a esta política de los banqueros en ese momento y que los banqueros de Wall Street le habían dicho a ella que ellos aplastarían lo que ella estaba haciendo en ese momento para proteger a la población. Y ella dijo que no obstante la rabia de Wall Street, ella decía que el bienestar de la población estadounidense viene antes que los intereses de los banqueros internacionales. La pregunta, por lo tanto, es cómo explica la diferencia entre Hillary Clinton en ese entonces y la Hillary Clinton de hoy. Yo diría primero que tiene miedo. Simplemente tiene miedo. No sé qué forma toma ese miedo, pero tiene miedo porque fue un cambio de personalidad completamente. Y han habido amenazas en contra de ella, en contra de su hija y en contra de otra gente. No sé exactamente qué, pero sé que pasó por un proceso de miedo. Y cuando su protector, cuando ella estaba en el sistema, cuando se fue su protector en el gobierno de Obama, ella perdió cualquier confianza de que podía hacer algo. Y luego, al terminar su periodo en el Departamento de Estado, se volvió más y más, le dio más y más miedo. Y el resultado es esto que vemos ahora. Ahora, también su esposo, Bill,
también tiene miedo. Y a menudo he creído que habían sido aterrados. No sé quién causó ese terror, pero que hay suficiente terror ahí, proveniente de los círculos de Obama, como para explicar todo lo que está pasando. Y esto es la naturaleza de Obama. Es una persona malvada. Lo ha demostrado, no hay duda, la evidencia pública está ahí. Así que creo que ha llegado el momento para dejar a Obama en la calle, sino en una cárcel. Ahora, una pregunta nos acaba de llegar de Keisha Rogers, que es una candidata demócrata para el Senado de Estados Unidos en el estado de Texas. Ella dice lo siguiente: estimado Lynn, cuando estábamos haciendo campaña, mi equipo y yo esta última semana, vi una pauta de respuesta muy interesante en la respuesta de la población. La gente con la que hablábamos en sus pequeños negocios y en la calle ya saben que Wall Street es lo que está detrás de Obama. Además, ya saben que si uno no dice eso antes que nada, no hay manera de deshacernos de lo que representa Obama en tanto fenómeno o como crisis, si uno no se deshace de Wall Street también, y que ellos no tienen confianza en lo que uno dice si uno no dice eso, porque a no ser que uno esté haciendo una campaña para tumbar el imperio de Wall Street como tal, uno no está hablando en serio. Y eso se aplica a cualquier candidato que esté contendiendo o que piensa hacerlo en esta ocasión. Keisha dice que allá la población, nadie se equivoca en cuanto a las mentiras de Obama en contraste a la grandeza de Kennedy en la presidencia. El reto de Kennedy para que la gente aspirara a la grandeza, eso todavía existe en nuestra cultura, tanto en los que estuvieron vivos cuando él estaba vivo, pero también en los que nacieron después. Aunque no es algo que se reconoce de manera universal, que hay un vehículo para eso en cualquier persona que tiene la presidencia. Pero yo recuerdo a la gente lo que pensaba Kennedy y lo que representaba, y defino eso como el único programa que puede haber hoy. Y eso es lo que se nos ha quitado, se le ha quitado a la gente, y eso es lo que ellos por lo que deben pelear. Yo estoy encontrando, por un lado, una satisfacción de la gente y una disposición nueva de la gente para actuar y hacer algo respecto a Washington, porque todo proviene de Wall Street. Me gustaría tener su comentario firmado por Keisha Rogers, candidata al Senado de Texas. Bueno, yo sabía que esto venía. No me dijeron, pero lo sabía implícitamente. A ver, ¿cuál es el asunto aquí? Estamos en una situación ahora donde hay una serie de cosas que están ocurriendo. Y lo que es el papel de Hillary y las otras cosas, todo viene a la vez. Hay una convergencia. Tienen efectos diferentes, pero todo está convergiendo. Ese es el rasgo común. ¿Qué es lo que está convergiendo? Dos cosas. Primero, el Imperio Británico, que forma parte del régimen, el sistema saudí, porque ese sistema, Arabia Saudita, es nada más parte del Imperio Británico. Y cuando realizaron el 11 de septiembre, lo llevaron a cabo con una responsabilidad equivalente de la monarquía británica, a la vez que lo llevaron a cabo los saudíes. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Como resultado de este proceso, que va en realidad desde la familia de Bush, el joven Bush. Bush joven estaba involucrado con varios tipos de personas que lo estaban
coordinando y dirigiendo, porque él no tenía mucha materia gris, pero sí era una persona que molestaba mucho, pero era un pelele para personas que lo estaban coordinando. Y también esta cuestión del 11 de septiembre. Ahora, esa operación se realizó en contra de Estados Unidos. Eso ahora queda claro. La Corte ya emitió un fallo que esto fue un crimen, y porque es un crimen, no se puede, los sauditas no pueden pedir ningún tipo de protección, y ahora esto va camino a bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con los criminales? Vamos a hacer algo respecto a eso por lo que hicieron, porque muchos estadounidenses murieron como resultado de estos asesinatos perpetrados por las principales agencias sauditas. Pero no fue nada más la monarquía saudí. La operación se realizó en combinación con el sistema británico, junto con el saudita, que actuaron en común. Ahora, lo que hicieron los británicos es que ellos suministraron los medios y los saudíes proporcionaron la acción. Ambos son cómplices en lo que ocurrió el 11S, y quiere decir que la monarquía británica, en tanto institución, es culpable porque estaba consciente de lo que había hecho. Lo hizo intencionalmente porque todo el financiamiento de la operación saudí vino con los británicos y el sistema británico. Por lo tanto, ¿van a enviar a la reina de Inglaterra a la prisión? Se debería hacer, porque ella era totalmente consciente de lo que estaba pasando. Consciente de la misma manera que la familia real saudí, porque actuaron juntos para llevar esto a cabo. Y porque se financió por mucho tiempo, mucho dinero se utilizó, y los británicos estaban metidos en esto, y las agencias oficiales británicas financiaron esto, se les utilizó para financiar eso. Así que, ¿vamos a encarcelar a la reina? ¿Por qué no? Es un criminal. Ella es una criminal. Cuando la Corte de Nueva York emitió su fallo respecto a la interpretación de los acontecimientos, no respecto a la decisión como tal, pero las circunstancias, esto quiere decir que el gobierno saudí, el reino saudí, es culpable por lo que pasó el 11 de septiembre, pero en esa operación del 11S se realizó bajo la monarquía británica, por los sistemas militares británicos y cosas relacionadas. Esa evidencia ya es conocida, todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos hacia otro punto. Los británicos han organizado un fraude internacional manejada de la misma manera, y este fraude es lo que ha llevado al pueblo de Estados Unidos a la bancarrota. Ahora, la intención es matar a la gente, eliminando su atención médica, en base a este argumento de que se necesita el dinero para Wall Street. Vamos a beneficiar a Wall Street por su papel en arreglar la muerte de los estadounidenses. Por lo tanto, Wall Street y todas las instituciones de Wall Street ahora hay que ponerlas bajo escrutinio por su complicidad en tanto lo del 11 de septiembre, o las implicaciones del 11 de septiembre, o los beneficios del 11 de septiembre. Y ahora hemos llegado al momento en que todo el sistema ha llegado a lo que se llama el rescate interno, y eso ya se está realizando en contra de la población de Estados Unidos. Ya, el rescate interno es un crimen asesino, usando medios económicos que son medios asesinos, porque la intención es acelerar la tasa de mortandad de la gente, de los ancianos y de los enfermos. Porque el plan de atención médica de Obama es algo cuya intención es genocida en contra de la población, porque las tasas del servicio médico son tan bajas, esas tasas, que acelera la tasa de mortalidad de ciudadanos
inocentes de Estados Unidos. Esto quiere decir que tenemos que eliminar las políticas de Obama, todas las políticas involucradas y las políticas de Bush también. Quiere decir que ya hemos llegado al momento, estamos ya al final de este año fiscal. Obviamente es el momento de crisis, y en ese momento de crisis, o Estados Unidos, su gobierno, siguen un proceso de genocidio acelerado en contra de la población de Estados Unidos en grandes números, que es la intención de la reina de reducir la población humana de 7.000 millones a 1.000 millones de seres humanos, porque esa es su política, es la política del Imperio Británico. Y hacia eso vamos en enero. Y la Navidad ya casi ha llegado. Así que ha llegado el momento. O elementos del gobierno de Estados Unidos o van a realizar genocidio en contra de la población de Estados Unidos, peor que la de Hitler, peor que Hitler, o no lo van a hacer. Y si no lo van a hacer, van a poner a Wall Street en bancarrota, porque Wall Street es una parte clave de este proceso. Y Wall Street, por lo tanto, dado que los fondos de Wall Street son fraudes totales, abiertos, y lo han sido desde el primer momento, ha llegado el momento en que hay que echar a Wall Street. ¿Vamos a hacer eso en general? No necesariamente todo Wall Street, pero sí todo este sistema de apuestas que existe en Wall Street y todos los crímenes que se han realizado a nombre de este sistema. Entonces el momento de decisión se está acercando rápidamente. Y lo que sea que esté involucrado Hillary, su conducta es terrible, desagradable, despreciable. Lo que ella ha dicho es despreciable. No por lo que dijo e hizo, sino por lo que ella había pretendido o insinuado que era antes. Yo creo que es cobarde, que le dio miedo y esto es cobardía. Es la única conclusión a la que puedo llegar en este momento. Pero mientras tanto, el hecho es que esta cosa se está desmoronando. Y la cosa es que se desmorona. ¿Y qué va a pasar? Va a ser el pueblo de Estados Unidos que se asesinan o que hay genocidio en masa por el programa de Wall Street, y la acción de Hillary Clinton en este momento tiende a contribuir al genocidio en contra de la población de Estados Unidos. ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo? ¿Miedo a la muerte? ¿Obama la ha aterrado para hacer esto? ¿Es pura cobardía? ¿Corrupción? ¿Qué pasa? Pero ha llegado el momento. Al cerrar este año, a principios del año que viene, en que ya no hay manera en que podemos escapar ese hecho. Y lo que ahora tenemos sobre la mesa es que el sistema legal de Estados Unidos, si va a colaborar en el genocidio en contra del pueblo de Estados Unidos o no. Y se nos está acabando el tiempo. Es el momento para echar a Obama del cargo de la presidencia rápido y de manera decisiva, y limpiar todo lo que han creado las prostitutas de Wall Street. Ese es el momento de ahora. Esa es la cuestión. El pueblo de Estados Unidos va a saber que si los van a salvar o ellos van a tener que arruinar a Wall Street. Sí. Entre la mayoría de los miembros del Congreso, incluso los mejores, hay mucha confusión y sobre lo que verdaderamente está sucediendo en las calles de Ucrania. Mientras hay congresistas y senadores de ambos partidos que hacen grandes discursos sobre los grandes defensores de la democracia y de la libertad entre los que protestan amantes de la Unión Europea en Ucrania, la verdad es que la mayoría del liderazgo de las manifestaciones se compone de partidos políticos explícitamente neonazis y extremistas derechistas, incluyendo en particular el partido Svoboda,
que fue fundado en 1995 y cuyo logo fue hecho para parecerse a una suástica estilizada. El senador John McCain, consistente con su trayectoria de ser fotografiado con extremistas militantes de la yihad de Siria, voló a Kiev y apareció en el escenario con el líder del partido Svoboda, Oleg Tianyubok. Y mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dio una conferencia en donde indicó que no había duda de que las manifestaciones en Kiev eran producto de provocadores con un guión ya preparado, y me da tristeza que nuestros socios occidentales aparentemente perdieron todo sentido de realidad. Al mismo tiempo, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych se reunió con su contraparte Vladimir Putin y firmó un acuerdo en el cual Rusia hace el acuerdo de dar un crédito de $15,000 millones para invertir en la economía real de Ucrania y de reducir el precio del gas natural ruso a Ucrania por una tercera parte. En contraste, el paquete de la Unión Europea hubiera requerido que Ucrania subiera el gas en un 40%, junto con un congelamiento de salarios y una austeridad brutal. Y Putin dijo: nuestro tratado no lleva precondiciones ni para aumentar, ni reducir, ni congelar ningún tipo de nivel de vida, pensión o costos. Y en una conferencia de prensa ayer, como respuesta a la primera pregunta con respecto a Ucrania, Putin fue claro de cuáles son las verdaderas opciones económicas que Ucrania enfrenta. Y él mostró que mientras las exportaciones de Ucrania a Rusia y a la Unión Europea son relativamente equivalentes en términos monetarios, cuando uno los ve en términos físicos, estos $17,000 millones que es una medida de la exportación, en términos físicos son totalmente diferentes. De los bienes ucranianos que se exportan a Rusia, $7,000 millones son con maquinaria, máquinas, herramientas y equipo de manufacturas, y las exportaciones de Ucrania a la Unión Europea solamente son $2,000 millones que comprenden bienes manufacturados, y el resto son bienes agrícolas. Y Putin dijo que es muy claro que cuando Rusia compra $7,000 millones es de maquinaria, la Unión Europea compra alimentos, bienes agrícolas, y si eso sucediera, no pudieran venderle nada a Rusia, y Ucrania inmediatamente, en las palabras de Putin, se convertiría en un apéndice agrícola de la Unión Europea. Lynn, usted ha indicado que la verdad detrás de los eventos en Ucrania indican una realidad mucho más peligrosa de la que la mayoría de la gente quiere contemplar. Como lo caracterizaste, estamos al borde de lo que podría ser una tercera guerra termonuclear. Y pienso que eso fue muy claro en un artículo que el excongresista Kucinich publicó, y caracterizó que la Ucrania era el caballo de Troya de la OTAN en la frontera con Rusia, y que bajo el pretexto de un acuerdo económico que realmente es un cuento de hadas que fue creado para que los crédulos aceptaran, la meta verdadera es una que se redibujen la Europa Central, donde Ucrania se convertiría en un lugar donde pondrían el sistema de misiles a la puerta trasera de Rusia. Y yo pienso que, como usted ha dicho, los eventos en Ucrania nos llevan directamente a una guerra termonuclear. ¿Podrías comentar al respecto?
Eso es. La cuestión que se presenta en esto es importante, porque la pregunta fue si China y Rusia y otras naciones en esa región tienen un potencial de contraataque y preparación. Las indicaciones recientes han sido que ese potencial se ha establecido. Eso significa que un ataque inicial, recuerden, todo esto de Ucrania no tiene nada que ver con una política verdadera, excepto una política de guerra, porque la cuestión era si Rusia es capaz de un contraataque o su equivalente, y la respuesta que está surgiendo es sí lo está. También con respecto a China, las cuestiones de la capacidad de reserva militar de China ahora ha demostrado con este alunizaje de China indican que el equivalente a una capacidad de contraataque es tal que las fuerzas de la OTAN no podrían arriesgarse a una guerra real, a menos que Ucrania se hubieran devorado a Ucrania. Y eso ha sido todo el juego, porque mientras Ucrania estaba en peligro bajo la Unión Europea, los ucranianos simplemente serían usados como un aparato para crear una posibilidad de un ataque de la OTAN, un ataque termonuclear, y dependía en dos condiciones. Primero, no funcionaría sin que Europa y Estados Unidos devorándose a Ucrania, y Ucrania, que es una zona muy grande, hubiese caído bajo control de Europa Occidental y Estados Unidos, entonces el peligro de Europa en su totalidad existiría. El segundo elemento sería la capacidad de un contraataque, de ser atacados. Sí, China se sospecha que tiene una capacidad de contraataque muy importante, y particularmente en este momento eso es de importancia, pero al mismo tiempo Rusia ha actuado como si tuviese esa capacidad en la manera que ha estado actuando políticamente. Eso es lo importante. ¿De dónde surge esto? Todo el sistema de Europa Occidental se está desintegrando. Alemania está un poco, relativamente hablando, está en la cima porque probablemente tiene la posición más fuerte debido a su economía en Europa. Pero en general, España, Portugal, la mayoría de Italia, Grecia, etcétera, y ahora Francia se están derrumbando, y otras partes, por lo que Europa Occidental está al borde de un derrumbe general, que es parte del derrumbe del Imperio Británico y su programa para Europa y Estados Unidos. Así que Estados Unidos ha sido debilitado, sus capacidades estratégicas por su propia política, no porque los chinos o la política rusa, pero la política estadounidense. Esencialmente, desde el asesinato de Kennedy, hemos estado cayendo en la economía física en Estados Unidos. Las condiciones de vida del ciudadano estadounidense en general, el hecho de que no tenemos un abastecimiento de alimentos suficiente para abastecer las necesidades de la población, lo que la gente
existe es porque tiene una situación marginal y la gente nuestra que no es rica saben eso. Están comiendo lo que están comiendo ahora a lo que comían el año pasado es completamente diferente. De hecho, el gobierno estadounidense bajo los últimos presidentes ha estado matando a la gente de hambre. Ya no hay suficiente abastecimiento de alimentos para satisfacer las necesidades de la población y el grado de derrumbe de la producción agrícola aumenta. Y lo que estamos viendo, un fenómeno real que es reconocido por muchos, pero no por todos. Hay muchos que no lo entienden. La política ha sido una política vieja. Se le llama el sistema oligárquico. Y encuentran en la historia de la humanidad, debemos decir lo que sucedió en la Grecia antigua, que este proceso se le llama el sistema oligárquico. El sistema oligárquico dice que no vamos a mantener el apoyo, el desarrollo de una población con respecto a la tecnología. Lo que vamos a hacer, vamos a periódicamente deshacernos de una gran parte de la población. Esto es la población de clase baja. Las vamos a eliminar, exterminar a los ciudadanos y van a ser reconstruidos. Por ejemplo, en el sistema romano, fueron el imperio que destruyó a Roma, y lo que sucedió es que los romanos ricos se fueron hacia la zona del Adriático y vivieron en este pantano que después se les llamó los venecianos, y periódicamente en la historia de esta cultura oligárquica ha sucedido en varias ocasiones en las que desaparecieron con exterminaciones de la población de clase baja para mantener su control de la población en su totalidad. Y eso es lo que ha sucedido. Por ejemplo, la reina de Inglaterra junto con sus colegas holandeses busca una política de despoblación de la población humana en el planeta para reducir la población de 7,000 millones que somos a menos de 1,000 millones. Ese es el proceso actual, y eso ha sucedido en varias ocasiones con las purgas oligárquicas de la población. Ese es el sistema oligárquico. Hemos llegado al punto en que si entendemos esto, si creemos en un sistema libre, un sistema de gente que tienen la libertad, que no son siervos, si creemos en ese tipo de sistema, significa que debemos controlar al sistema oligárquico. Debemos cortarlos. Y lo que se necesite hacer, porque mientras consentimos que seamos subordinados a Wall Street, cualquiera que apoya a Wall Street ahora es potencialmente un cómplice del genocidio contra los estadounidenses. Wall Street es una amenaza a la existencia de la mayoría de los estadounidenses ahora. No es solamente una amenaza de cosas malas, pero es una amenaza de genocidio. Y tomemos la política de Obama con respecto a la salud pública y también de la creación de alimentos. Es una política de genocidio contra los ciudadanos estadounidenses. Ese es el proceso. Y hemos llegado a un punto donde el enfrentamiento está aquí. Un enfrentamiento que ha sucedido en repetidas ocasiones cuando el sistema oligárquico inicia una política de genocidio. Ahora, en los últimos 4 años, más o menos, la reina de Inglaterra ha tenido una política del imperio británico, no para Inglaterra. Es una política de asesinato en masa, de reducción de la población de 7,000 millones de habitantes a 1,000 millones de habitantes o menos. Esa es la política. Eso es el punto aquí. El sistema oligárquico, ejemplificado por Wall Street, funciona en base
a eliminar a la población, para reducir a la población del planeta rápidamente de 7.000 millones de habitantes a 1.000 millones o menos. Esa es la política, eso es lo que está detrás de todo. Y la gente que no entiende estos son unos tontos. De eso se trata. Y ahora, con el fin del año y la importancia del fin del año con respecto a al sector financiero, estamos en el momento en que o arrojamos al sistema oligárquico o nos encontraremos con un asesinato en masa. Pero el punto es llevar al mundo con este tipo de genocidio, porque quieren el genocidio contra China. Por eso están enojados por la victoria de China de alunizar este vehículo, porque lo que esto es un ejemplo que Rusia y China y otras naciones no han recortado su producción. Lo que han estado haciendo se han concentrado en que la sociedad transatlántica ha sido una amenaza, una oposición a ellos. Por lo tanto, decidieron debilitar a Estados Unidos y a los estadounidenses y a los europeos. Vean el genocidio contra España, contra Portugal, Italia. El genocidio ya se está llevando a cabo. Y el momento ha llegado en que la intención es de que hay que llevarlo a cabo, y eso significa el genocidio. Y si no toleramos el genocidio, debemos tener una resistencia, y eso significa que el sistema oligárquico que hemos conocido, incluyendo al Imperio Británico, está acabado. Y la cuestión es si Estados Unidos bajo Obama y otros maleantes como él tienen la habilidad de iniciar una guerra termonuclear, un ataque contra Eurasia, Rusia o Rusia. Y el asunto de Ucrania es eso, porque si Ucrania hubiese sido parte de este sistema europeo, entonces Rusia hubiese estado amenazada de ser conquistada, y en ese caso hubiesen encontrado que el resto de Eurasia sería vulnerable. Sin embargo, si Rusia no se derrumbó, sino al contrario, tiene una capacidad de contraataque o algo equivalente dentro de sus reservas, entonces el Imperio Británico y sus cómplices son los que están en peligro. Bajo estas condiciones, conociendo al sistema oligárquico, el sistema británico, el Imperio Británico y sus apéndices y los tipos como Wall Street son, de hecho, una amenaza a la especie humana. Y si no enfrentamos eso, ellos usarán cualquier medio posible, medio destructivo de armas, capacidades termonucleares, todo tipo de armas usarán para causar una destrucción total de la vida humana. Y nuestra responsabilidad ahora, estamos llegando al punto donde el nuevo año, el año nuevo, es el punto oficial del enfrentamiento. Y Hillary está en el lado equivocado. Está con el lado de los que asesinan. No lo sabe, pero sí, ahí lo está. Ese es el punto. Estamos en el punto de que lo que tenemos a los tontos estadounidenses. ¿Qué son los tontos estadounidenses? Los que no ponen atención a la realidad. Dicen, oh no, eso no podrá suceder. Ese es un estadounidense tonto típico. No, están equivocados. Nunca sucederá. Nunca harían eso. Estás equivocado. No, estás loco. Nadie te cree. ¿No es cierto? Ese es su estadounidense estúpido o tonto típico. Porque ese es el punto, y hemos llegado al momento, no de que es algo insignificante o el derrumbe de los mercados o un entretenimiento tonto. De lo que hablamos es la extinción posible de la raza humana, porque estamos al borde, sabiendo lo que es la oligarquía,
ellos arriesgarían todo para no ser derrotados. Y eso significa una amenaza de exterminio de la especie humana. Por lo que debemos ponernos en marcha y evitar que eso suceda. Yo pienso, lo primero deberá ser, invitemos al presidente Obama que se vaya de la Casa Blanca inmediatamente. Esa es una muy buena propuesta. Quisiera preguntar algo que ahorita parecería como una melodía, pero esta composición se formuló aquí. Quería preguntarte sobre la reciente alunizaje de China en contraste con Estados Unidos, que algunos proponen poner ojivas nucleares en los misiles intercontinentales, que es lo peor que uno puede imaginarse. Y Estados Unidos, y China usó un cohete para poner un vehículo en la Luna y es la tercera nación que ha hecho eso. Y las primeras dos naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética, no lo han hecho en 4 décadas. Y este vehículo que China mandó a la Luna es parte de el Yutu, que quiere decir el conejo de jade. Tiene un radar que penetra al suelo, que puede analizar hasta la profundidad de 100 metros y su sistema es capaz de mandar carga 10 veces más grande que el que acaban de mandar a la Luna y que va a ser importante para las misiones futuras. Y el padre del programa chino lunar, Ouyang Shiwan, él se ha enfocado en los potenciales de los recursos de la Luna, enfatizando la disponibilidad de metales como hierro, que se usaría para construcción en la Luna, no para traer a la Tierra, y también un potencial de combustible de fusión, que es muy raro en la Tierra, pero muy abundante en la Luna, el isótopo del helio 3. Y esto ha hecho que los expertos en Estados Unidos se pongan atención, y el astronauta del Apolo 17, un geólogo y promotor del desarrollo de la Luna, Harrison Jack Schmitt, dijo que China no ha tenido un secreto en su interés del helio 3 de la Luna. Y Paul Spudis, un geólogo planetario importante del Instituto Planetario de Houston, habló sobre la importancia del alunizaje de China y de la perspectiva para el desarrollo de los recursos de agua, y que él dijo, para mandar más debemos esperar y ver. Y Lynn, usted ha enfatizado el que esta puede ser una operación para contribuir el papel del hombre en el sistema solar, y la proximidad de la Luna hace posible que tengamos acceso y controlemos a control remoto, y el potencial para usar los recursos en el sitio significa que mucho desarrollo podría llevarse en la Luna misma, y también con la menor gravedad haría esto más fácil. En este contexto está su discusión sobre la defensa de la Tierra de nuestros no muy amigos vecinos, los asteroides, que algún día, si no nos cuidamos, podrían destruir a este planeta. Y el desarrollo de la Luna es un paso importante en desarrollar este potencial. Lo que quisiera preguntarte es si podrías decir más sobre nuestro público, cómo esto contribuye para acabar con el sistema oligárquico. En su nuevo documento, La ciencia de la mente humana, dicen que es la perspectiva del desarrollo del sistema solar. Esa es la perspectiva para acabar con el reino del sistema oligárquico y una nueva base de relaciones entre las naciones soberanas. Dices que el desarrollo de los poderes de la mente humana deben convertirse en la ley universal para la humanidad. ¿Podrías decir más? Sí. Hay cierta cantidad de historia que sería más a fondo de la historia en esto, porque yo me convertí
estuve conectado con un grupo de científicos que fundaron la Fundación de la Energía de Fusión en los 1970, y esto fue en base a mis ataques contra Wall Street en ese momento, y habían ciertas capacidades, y esas son las capacidades que yo ya tenía o me habían dado a final de los 1970 y principios de 1980, de la gente que vio que yo era capaz de ordenar a lo que después se llamó el sistema de defensa estratégica. Y en ese proceso hubo elementos del sistema de la OSS y esos círculos que son una parte clave de la Reserva de Inteligencia en Estados Unidos, y con ellos y con el presidente Reagan propusimos la iniciativa de defensa estratégica. Esto hubiera sido perfecta, funcionaría, estaba lista para funcionar, y yo había hecho mi parte al participar en esto, y yo empecé a recibir mucha colaboración en 1970, 80, etcétera. Y mucha gente me dijo, hagamos esto, y empezaron a ver si yo tenía las cualificaciones para hacer lo que dije que iba a hacer, y decidieron que sí estaba cualificado para hacer lo que dije que iba a hacer, y nos dieron los recursos alrededor de la elección del nuevo presidente. Y eso funcionó. Y el problema fue que los intereses británicos y europeos pusieron presión y dijeron no van a hacer eso. Y quisieron deshacerse primero del presidente, sacarlo. Y pusieron a un vicepresidente Bush que tomó control, y decidieron a mediados de 1980 de deshacerse de mí, y cocinaron un fraude y me acusaron falsamente de un montón de tonterías, y tuvieron problemas en aplastarme, y yo seguí hasta final de los 1980, cuando me metieron a la cárcel con este encarcelamiento con falsedades. El gobierno de Bush en ese momento es quien después continuó como el presidente Bush en el siguiente periodo político. Estuvo dedicado a deshacerse de mí, y a mí me salvaron porque un número de gente se dieron cuenta que yo era importante, que no querían que perderme, querían que estuviera disponible. Por eso me volvieron me pusieron a disposición, y ese es el fondo de lo que ha sido mi papel en esto. Pero lo que hemos hecho de nuevo, más gente después de que salí de la cárcel, y empecé a hacer más de lo mismo que había hecho, y empezamos a ver los resultados, y vimos desarrollos exitosos que nos llevó. Tuve una operación muy exitosa, y yo estuve en esta situación de abordar esto. Esta es la parte central de la historia. No es algo extraño. Yo no era un misterio. Yo era bien conocido. Logré muchos enemigos de los de Wall Street, etcétera. Y era un enemigo total de estos tipos, y tuve problemas como resultado de eso. Hubo operaciones reales del FBI bajo ese régimen que hizo todo lo posible para perseguirme. Y yo me mantuve y surgí en donde yo tuve la razón, y todo el mundo en Wall Street estuvo equivocado con respecto a la economía. Y en 1971, después del verano de 1971, yo tenía un papel claro, y empecé a reconstruir toda mi carrera en esas bases. Y llegué a ese punto, y eso es lo que sucedió informando este proceso con la convergencia de varios elementos y diferentes personas de lo que antes era la OSS, y personas importantes en este momento. Gente importante en Alemania, gente
en el sistema alemán, gente muy importante militar en Francia, líderes militares en Italia y en otras partes. Y también tuvimos un cierto acuerdo en tratar de enfrentar el problema ruso. Rusia iba a colaborar con la iniciativa de defensa estratégica y después consiguieron a un nuevo líder que era un agente británico y por lo tanto se tornaron en nuestra contra. Pero teníamos una situación donde el liderazgo de la Unión Soviética en un periodo intermedio y ellos iban a cooperar porque vieron esto como una forma de enfrentar todo el problema y eliminar esa amenaza de guerra, salirnos de esa guerra y eso hubiera funcionado, pero la forma en que se hizo era lo peor posible y me sacaron de ese proceso, pero eso es lo que es y eso es todavía hoy día. Eso es lo que sé, es lo que hago y eso es lo que entiendo. Esa es mi historia, esa es mi capacitación. Soy mucho más viejo, estoy mucho más alerta de lo que era, pero todavía hago lo que sé hacer y eso es toda la historia nos lleva a esto. Lo que he presentado es perfectamente posible. Nunca en mi vida, nunca hice ninguna movida tonta. Me querían tratar como si fuera un tonto, pero no lo era y tuve una serie de victorias y mi enemigo sabe eso y quieren tratar de bajarme y sigo levantándome. Tiendo a hacer eso, incluso a esta edad mía. Y ahora tengo estas cualificaciones y es en base a esto que yo funciono. Eso es lo que es. Tengo una asociación con la que trabajo y esta asociación tiene sus propias destrezas. Juntamos a la gente en base con estas destrezas y encontramos que el mundo es un mundo muy estúpido porque la gente inteligente se vuelve más escasa en este negocio. Las nuevas generaciones, los jóvenes, estos adolescentes en los 20 son en general muy estúpidos. Por ejemplo, la mayoría de la gente bajo el gobierno de Obama y el gobierno de Bush antes no es gente inteligente. No lo son. Tienen muy poco entrenamiento bajo el gobierno de Obama y el gobierno de Bush, pero especialmente el gobierno de Obama, la población es incompetente en hecho. Es técnicamente incompetente, no podrían hacer nada. Si vamos a reconstruir Estados Unidos, vamos a tener que tener colaboración de Asia. Enviamos nuestra industria automotriz fuera de Estados Unidos. No tenemos una industria automotriz. No tenemos ese tipo de destrezas, ese tipo de fuerza laboral. La perdimos. La perdimos especialmente después de que Clinton salió del gobierno. En el periodo en que Clinton salió, Estados Unidos se ha ido al infierno con respecto a su economía. Y el ritmo de ir al infierno ha acelerado. Y la única solución que tenemos ahora es deshacernos de esta amenaza que mencioné en un par de aspectos y saquemos a Obama de su puesto, de la Casa Blanca. Y a los ladrones de Wall Street, saquémoslo de ahí. Y hagamos nuevos contratos con los europeos, con Asia, dirigiéndonos hacia la fusión termonuclear que nos permitirá, nos tomará de 10 a 12 años antes de tener un programa de fusión nuclear, pero estaremos en el proceso de hacerlo. Eso es lo importante. No se obtiene nueva tecnología simplemente con darle una vuelta. Se empieza con la decisión de hacerlo y organizamos la tecnología y lo hacemos. Y es el proceso de tener
un programa de 12 años de desarrollar la capacidad de energía de fusión termonuclear y tenemos una colaboración con la región del Transpacífico y podemos reconstruir a un Estados Unidos casi destruido. No voy a vivir tantos años, pero lo que estoy dedicado es empezaremos a un proceso que va a vivir mientras yo no. Y ese es mi trabajo. Y hay aspectos que no soy muy bueno, pero hay otros aspectos que sí soy muy bueno. Y en eso voy a enfocarme. Quiero concluir la videoconferencia con esto. Gracias, Lynn, y gracias, Jason, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por sintonizarse y, por favor, manténganse conectados. Y con esto concluimos a nuestra videoconferencia. Buenas noches.